Bueno, paro general sin fecha. ¿Cómo les va, Esteban Trebuch, Sí. Paulino Rodríguez, Pancho Olivera? Un placer, ¿cómo estamos? Un paro general anunciado. Contra los trabajadores. No, bueno. No, ¿cómo que no? Contra los trabajadores. Sí, Si la mitad de los pero trabajadores están en la informalidad, la ley laboral esta los podría beneficiar. Y ese día tienen que ir a laburar. Bueno, pero No va a haber transporte. vos fijate que la CGT, que hace esta marcha sin convocar a un paro la semana pasada, ahora se suma un paro general después de que el gobierno reconociera que quiere modificar esta famoso artículo CGT vinculado que con las jugó, enfermedades. Modificar esta famoso La artículo CGT vinculado que con las jugó, enfermedades. que jugó ¿no? para la tribuna, ¿no? Claro, porque no le tocaron nada. Bueno, pero además fue, a ver, dialoguista con el gobierno, no es que se paró de mano. Paro sin fecha es paro sin ganas. Sí, claro, está bien. Paro Sin fecha no existe. Así que te bajas calorías, light. Hay algunas razones. El paro sin fecha es porque no se sabe cuándo se va a discutir y lo quieren hacer el día que se discuta. Semana que viene sería, ¿no? El 25, Probablemente, presumiblemente. en principio, exactamente. Se va a conocer el miércoles probablemente esa definición o el jueves en la Cámara de Diputados. Yo creo que acá lo único importante, más allá de la desacreditación de los dirigentes gremiales, de que no hay, yo te diría, un espíritu societatis ni siquiera entre los propios integrantes de la CGT, que no hay consenso social, de que no hay gente que vaya de manera autónoma a una movilización, salvo excepciones, y que todo tenga que ser forzado y no quedar expuestos ni rehenes a situaciones que después sean la noticia, que es la violencia extrema que pueda desatarse en una marcha, que son todos los riesgos que asumís cuando convocás una marcha. No veo la CGT en eso, Paulino. Acá hay algo que es que por primera vez el transporte unificaría posiciones y en consecuencia no habría tren, no habría colectivo, no habría vuelos. Imagínate, ya hicieron un paro general con transporte, no fue nadie. Bueno, por Estaba eso todo digo. el mundo laburando, este es el tema. Entonces, a lo que voy es, hay que ver qué pasa en las escuelas, porque ya se vuelve a clases en varios lugares. La semana próxima, mi hija retoma el ciclo lectivo fue a Buenos Aires, esta propia semana. Correcto. Entonces hay que ver cuánto es el cobijo allí, qué pasa en los bancos, si hay atención o no, qué pasa en la administración pública. Y la bancaria, que es uno de los gremios más combativo, calculo que... Palazzo sí. que era el paro. Ahora, igualmente es insólito, ¿no? Porque no le han tocado ninguna de las cajas. Pero es que... entonces digo, si querían bajar los costos laborales, le hubieran ido a las cajas de los sindicatos, ¿no? Primero, lo dijo Paulino y suscribo cada una de sus palabras. La semana pasada, la movilización de la CGT no fue nadie. No fue nadie. Eran 4 gatos locos con un bombo, con respeto a los gatos y al bombo. No, y se escaparon de la plaza a los 5 minutos de haber empezado la movilización. Se fueron todos, quedó después a la izquierda y uno violento. Muy escuálido todo. Sí, vos lo estabas viendo, lo dijiste, ¿sí? Cuando mostraste el dron de la Nación, dijiste, usaste la palabra escuálido. Yo soy el estudio, sí, de verdad. Yo soy el estudio. Bueno, pero dijiste que era muy escuálido. ¿Qué dijiste? Usaste esa palabra, ¿no? Sí, que estaba raleado, que cuando uno ponía el dron no había una masa crítica. Es decir, de otros tiempos, efectivamente. Muchos dirigentes de la CGT, micrófono apagado, te dicen es necesaria la reforma. Es más, prefieren esta y no una más radicalizada. Porque el gobierno iba más fuerte con esto, pero como no tuvo consenso, tuvo que recular con algunas cuestiones. De hecho, me parece que va a recular con el tema de las licencias, que me parece inteligente que el gobierno cambie esa postura. Es que eso es un disparate. Bueno, creo que el gobierno lo va a... Ahí populariza un aspecto de la reforma laboral en la cual entró la clase media. Que lo planteamos acá el jueves. Yo creo que el gobierno se enteró por nosotros. Muchos no del gobierno, sino del oficialismo. No viene de Sturzenegger, ¿eh? A mí me dicen lo hace público. A mí me dicen que no viene de Sturzenegger, ni tampoco de Cordero. No hay, Sturzenegger lo hace público, lo cuenta Sturzenegger. Claro, perdón, correcto, sí, público. Lo describe. Pero los senadores libertarios no conocían la totalidad del texto antes de llevarla al recinto, viendo que este artículo era conflictivo. Te lo cambio. Ningún dirigente de la oposición lo planteó en el recinto. A la CGT se le pasó. Que son los que deberían haber puesto la lupa ahí. El argumento de ellos Ninguno de la oposición. es que lo modificaron dentro del recinto, no lo envió el Ejecutivo así, y que vieron un montón de otras cosas que sí sacaron. Por ejemplo, quería que la indemnización sea no sobre el bruto de bolsillo, sino sobre el neto y sobre el básico, en algún caso el proyecto originario del gobierno, que fueron más benevolentes con la idea de que el sistema de indemnizaciones quede más reglado, regulado y no sea perjudicial al trabajador. El nuevo, a eso voy. Y que omitieron observar esto que se introdujo el mismo día en la misma sesión. Hay 2 puntos, me parece. Un texto que se distribuyó a las 7 de la tarde, todos lo vimos, ¿no? Creo que no genera ningún tipo de polémica la persona que
se contrae una enfermedad, ¿sí? En virtud del ejercicio de su trabajo, no hay duda que a esa persona no se le puede tocar su salario. Estamos de acuerdo en esto, ¿no? Y no, ¿qué culpa tiene de haberse enfermado? Sí. Bueno, claro, bueno, eso el gobierno tiene que modificar. Ahí estamos de acuerdo. Incluso por un motivo extra al trabajo. Si vos contraes una enfermedad oncológica, Dios no lo permita, bueno, y tenés que someterte a un tratamiento largo, por supuesto. ¿Cómo haces para explicar que va a cobrar el 75% del salario? Tiene un doble castigo. Afrontar un desafío enorme en su vida. Lo planteé en el programa el viernes esto, que el gobierno tenía que cambiar. No es el enfermo de cáncer. El costo laboral es la truchada del sistema que viene por otro lado. No tiene nada que ver con la enfermedad. Y que la ley corrige bastante bien, porque delimita bien las indemnizaciones. Pero perdón, esto incentiva la mentira. Sí. Esto incentiva la mentira, porque vos decís, che, si me van a pagar menos porque yo me fracturé en un partido de fútbol, digo que fue cuando me caí del colectivo llegando al trabajo. Hay que ver cómo queda al final del partido, hablando de fútbol. Por ahora, el tema de las licencias médicas para enfermedades severas, es decir, enfermedad que contrae la persona trabajando o fuera del ámbito laboral, en el caso de un tumor, por ejemplo. Esto quedaría como está ahora, digamos. Bueno, si el tema del partido de fútbol, que me parece que eso es distinto. Yo no sé si hay ámbito de cambiarlo. ¿Y cómo lo comprobás? ¿No? O sea, ¿cómo...? Porque ahí no va el 75, ahí va el 50. Sí, va el 50. ¿Se entiende la diferencia esa, no? Sí, pero además, ¿cómo comprobás que en una fiesta, en algún lugar, contrajiste una gripe que termina derivando en una neumonía bilateral y estás 15 a 20 días internado y ese mes no trabajaste y tenés licencia? ¿Qué cobras, el 50? No, deberías cobrar el 100 ahí. Bueno, según la ley, el 50, porque fue en una fiesta, fue tu responsabilidad, te fuiste a hacer lo que no correspondía, no tuviste la altura de... Entiendo que eso lo debería modificar. La empresa desincentiva que sus empleados hagan deporte, por ejemplo. Bueno, hay muchas empresas, hoy me decía una abogada laboralista, hay muchas empresas que tienen convenios con los gimnasios para fomentar que los empleados vayan al gimnasio. Vas al gimnasio, te lesionas al gimnasio, ¿qué pasa? ¿Quieren escuchar a Petri? Que un poco pone... Habló de Bullrich también el tema hoy. Tenemos a los dos, a Petri y a Bullrich. Estuvo con Milei, correcto. Este es un artículo que no estaba en el proyecto original del Ejecutivo. Es el 44 que modifica el 208 de la Ley de Contrato de Trabajo en lo que tiene que ver con las licencias. Fue un artículo que surgió producto de los necesarios consensos que vos tenés que lograr, teniendo en cuenta que no tenés una mayoría propia. Nosotros vemos la inconveniencia de este artículo y ya anunciamos, lo hizo ayer Patricia, que o por una ley complementaria o por una reglamentación que especifique que, por ejemplo, los pacientes oncológicos no van a tener ningún tipo de descuento o aquel que sufre una enfermedad catastrófica va a ser subsanado. Nuestra intención es el día miércoles tratarlo en la Cámara de Diputados en comisión y el día jueves buscar su aprobación en el recinto sin modificaciones y después con esta reforma complementaria que se puede hacer. No va a volver al Senado. No. No sé cómo lo van a subsanar, porque la reglamentación tenés que confiar, tenés que pedir a los legisladores que lo voten así y confiar en que el gobierno Ejecutivo va a lo cambie la reglamentación. Va a vetar exactamente es lo que dice aspecto. Paulino. Para que no vuelva al Senado, el artículo ese lo veta el Poder Ejecutivo y listo. Bueno, pero tienen que confiar en los legisladores, incluso los aliados, tienen que confiar en que el Ejecutivo lo haga teniendo el antecedente de lo que pasó con la ley de discapacidad. ¿No se puede creer que nadie se haga cargo de haberlo puesto? La pregunta, Millán, es ¿quién lo puso y por lo tanto cuál es el fusible que hoy tiene que saltar? Porque al gobierno le complica una batalla jurídica y, te diría, legislativa que tenía ganada. ¿Puede hacerte caer la ley? Sí, yo creo que eso no va a pasar. Efectivamente puede ocurrir. No va a pasar porque lo van a modificar. Pero sí te tensiona el sistema y sí da aire y le da un caldo de cultivo adicional a aquellos que estaban ya per se en contra de la ley. El paro de la CGT lo tenés por esto. Claro, pero sin duda. Es que encontró un flanco débil. Lo tenés porque estaban presionados. La CGT está presionada. La izquierda lo está corriendo precisamente por izquierda. La CGT dice, usted no hace nada. Está bien, pero yo digo, ¿quién metió ese artículo? Si nadie se hace cargo, quiere decir que el gobierno no estaba del todo de acuerdo. ¿Querés escuchar a Bullrich? A ver si nos da una pista. De lo que son enfermedades severas, degenerativas o irrecuperables, para ponerle, digamos, determinada adjetivación, vamos a hacer una modificación y le vamos a dejar un 100%. Ahora... esto es muy importante lo que está diciendo Patricia. Sí, lo estamos trabajando. Yo acá no entiendo, digamos, salvo un veto, no hay manera de
introducirle modificaciones Sin que en vuelva al comisión Senado. sin que vuelva la ley a ser tratada en el Senado. Por lo tanto, lo único que se Senado. sin que vuelva la ley a ser tratada en el Senado. Por lo tanto, lo único que se impone es un acuerdo político de pacto casi de caballeros. Mirá vos, con la política, el presidente pactando con la política. Voy a vetar esto, quédense tranquilos, aprobemos la reforma. Me da la impresión que la oposición le va a pedir muy bien, pero entrega a quien puso ese capítulo deshumanizado respecto a un capítulo laboral que todo el mundo había conocido. La reforma tiene dos figuras centrales, ¿no? El secretario de Trabajo y el ministro de Regulación. Ideólogos, ejecutores. De hecho, bueno, ninguno de los dos se hace cargo de esto. Son los que más trabajaron, de hecho. Sí, y fueron correcto. los dos grandes voceros también. Sí. Además de Bullrich, por supuesto, ¿no? Sí, correcto. Pero Que hizo digo la del gestión Ejecutivo. política. Bueno, a mí que hizo la gestión política. Sí, me Desde resonó el algo Ejecutivo que ellos dijo dos. recién Petri. Dijo, bueno, este artículo, el famoso artículo 44, surge de los consensos que había que establecer. Bueno. Como abriendo la puerta a que pudo haber sido una sugerencia de algún partido político no libertario, pero tampoco dice de En quién. el gobierno Mira, dicen que es del radicalismo. Del radicalismo. Bueno, En el puede ser. gobierno dicen que Pero es del para, del radicalismo. radicalismo en la Cámara Alta. Sí, el Senado del radicalismo. Lo primero que yo Son pensé, dije 12, los empresarios, 10. dije la UIA. Bueno, la UIA proponía 100% el pago no remunerativo. Esa era la propuesta de la UIA. No la aceptaron. Lo que dicen de adentro del gobierno es un grupo de abogados laboralistas. ¿Quién? Pero ¿Julián ¿quién de los- Diego? ¿Quién? De Diego dice que no, Que de Diego lo por cuestiona. eso digo. Bueno, entonces, está bien, el abogado laboralista, ¿asesor de quién? Entonces me cierra que puede haber habido un sector que haya acercado la propuesta. A mí no me consta, lo que tengo claro es que esto empioja mucho el debate y la discusión, insisto, y obliga a un pacto de caballeros para tener en la apertura de sesiones ordinarias por parte del presidente ley de reforma laboral como nunca Argentina tuvo en 43 casi años de democracia, capítulo siempre obturado por el peronismo, Necesaria, que estamos de tenía acuerdo, mayorías en el Senado. Definitivamente, después discutimos si es la mejor ley o no, pero claramente es en el sentido donde la mayoría congenió que debe irse, por lo tanto está muy bien. Es la mejor ley posible, digamos. Entonces, ¿no? para que eso Sacamos ocurra, punto tiene que ir un veto. Creo que hay consenso de que este punto no debería pasar, ¿no? Sí, absolutamente. No, el tema es... Después creo que la ley posible que pudo obtener el gobierno iba por más, ¿no? Sí, yo Y igualmente... después comenzó a quitar cuestiones. Yo estoy de acuerdo con la Alguien ley. me dijo, ¿cuánto es? Es el 80% de lo que quería el gobierno. Yo estoy de acuerdo con la ley posible y me parece que siempre es así, ¿no? Cuando se trata de establecer consensos parlamentarios, siempre se busca lo posible y no lo ideal. Ahora, respecto de la CGT, que es lo que vos decías, Pelado, yo no sé, con esta CGT debilitada, tan deslucida, ¿no? Con tan poco poder, que ni las bases respetan, no le tocaste una sola caja. ¿Qué miedo le tiene la CGT? O sea, ¿qué poder de fuego? ¿Cuál es el problema? Bueno, ¿cuántos acuerdos hay, no? Se saben, hay intereses muy cruzados, hay acuerdos bastante explícitos, hubo un mecanismo de financiación por parte de dirigentes sindicales al espacio que representa la Libertad Avanza en distintos lugares y regiones del país. Yo creo que ese pacto, que ahí sí hubo un pacto de caballero entre dirigentes sindicales y el gobierno, que nunca la sangre llegó al río y que además estuvieron hasta acá bastante callados. Ese pacto pudo haberse roto si iban por una verdadera ley sindical, que estableciese la periodicidad de los mandatos, que estableciese la publicación de las declaraciones juradas de los dirigentes sindicales. ¿Qué es lo que plantea Milei en la ley de bases? Parcialmente. En la primera ley de bases. Y lo que planteaba Milei también, que después quedó en la nada, o parte quedó en la nada, en el decreto 4023, 7023. Parte quedó en la nada, en el decreto 4023, 7023. 7023, que la justicia dio de baja en muchos El capítulo ámbitos. 7 creo que era el de la ley laboral, ¿te acordás? Sí. Sí. Inmediatamente la Cámara Pero no Nacional hablaban de Electoral la lo frenó. democratización sindical. Ese es un proyecto del radicalismo que el gobierno no recogió el guante, nunca apuntaló y nunca prosperó. Lo presenta Milei en la apertura de sesiones ordinarias del año pasado, ¿te acordás? De la primera sesión ordinaria. Lo habla. Lo habla, por supuesto. Y lo plantea para el pacto. Es distinto impulsarlo. Y lo plantea que es para el distinto pacto. A impulsarlo, Para el pacto aplicarlo. de julio, que después se terminó. El pacto de mayo que se firmó en julio. Sí. Exactamente. Bueno, exactamente. Eso no hubiese pasado. Lo cierto es que este flanco débil, si querés, que es este famoso artículo objetado o discutido, les dio pie a muchos para hacer la convocatoria al paro. Bueno, y fíjate, este dirigente sindical que ya lo conocemos, ¿se acuerdan que llamó a prender fuego todo? ¿De aceiteros? Sí, mira. Yo creo que a este gobierno más que nunca hay que enfrentarlo con huelga, no alcanza solamente con otro, particularmente el Frente Sindical de Unidad que lidera Abel Furlan. Nosotros vamos a ir a la huelga, está claro de que lo hicimos
la semana pasada cuando se trató en el Senado y lo vamos a volver a hacer este jueves cuando se trate en diputados. Esto es correcto, ¿no? Lo incorrecto es llamar a prender fuego al país. Después de ir a una huelga, es legal, constitucional, legítimo. Definitivamente. El tema es que el tipo llamó a prender fuego al país. Creo que me parece reculó en chancleta. ¿Querés recordarlo? Sí. Dos veces lo dijo, ¿Sí? ¿no? Sí, sí. Fue la denunciado. semana previa, la semana pasada. Sinceramente, esto lo digo a nombre personal, si no nos podemos garantizar una vivienda digna para los compañeros, vacaciones, que nuestros hijos vayan a la facultad, que tengan las 4 comidas diarias, que se puedan vestir a donde quieran, que tengan su propio vehículo, salud. Vamos a prender fuego el país, no queda otra, a través de una huelga por tiempo indeterminado. Interesante, muchos de los trabajadores asalariados, formales, no obtienen ninguna de estas cuestiones que marca el hombre. Esta es la gran derrota del peronismo. La inmensa mayoría de trabajadores formales en Argentina no obtienen ninguna de estas cuestiones que dice. Bueno, en muchos casos... Vivienda única, el último auto, que se compra la ropa donde quiere. Cristina Fernández de Kirchner le endilgaba a su propio gobierno, el de Alberto Fernández, en 2021, en determinadas cartas, en las mensajes epistolares y en las masterclass, que por primera vez los trabajadores eran pobres. Definitivamente es un tema. ¿Cuánto más problemático es el mercado laboral en la informalidad? ¿Cuánto más complejo es en el sistema no regulado es el mejor sector, de muchos sectores? Bancarios, aceiteros, petroleros, petroleros, están entre los mejores sectores, ¿no? Aceiteros, petroleros, petroleros, están entre los mejores sectores, ¿no? Exactamente. Por eso Camioneros. por eso lo reconoce la CGT, y en el razonamiento del gobierno, pactar con la CGT racional, digo entre comillas, es justamente no dejarle a los sectores más izquierda, como pasa. Yo pongo el ejemplo del SUDNA, el de los neumáticos. Ganó el Partido Obrero ahí, ese sector para los empresarios se volvió completamente... Metro delegado, sin ir más lejos, en el ámbito de la ciudad frente a la... Por eso tensar mucho con el sindicalismo tradicional también para los gobiernos es un problema. Sí, para la UIA también, ¿eh? Hay muchos también, sectores claro, del empresariado argentino, la UIA y los empresarios más grandes que prefieren 100 veces hablar con la CGT y no con la izquierda. Bueno, pensá, esto no hay ningún tipo de duda. Gerardo Martínez en la UOCRA, después de todos los conatos de violencia que hemos visto en distintos lugares, en bastantes regiones, a propósito de internismos explícitos, donde quieren correrlo por izquierda, quieren reemplazarlo, quieren ser más belicosos, no validaron el acuerdo que incluso llegó el propio gremio en el sector del petróleo, en fin. Tengo la impresión que esos dirigentes sindicales de todas maneras no tienen ni por asomo, ni el estatus, ni la capacidad de movilización que tenían los Ubaldini o los Moyano hace tiempo. La CGT no tiene un vocero. Decime quién es el vocero de la CGT. Jorge Sola. La voz fuerte. Jorge Sola. Sí, Jorge Sola. Jorge Sola. Jorge Sola que hizo campaña abierta por Massa. Sí, con respeto al señor Sola, no tengo nada. Separa 9 de julio y Corrientes. No lo conoce nadie. Nadie No te quepa duda. Cristian Jerónimo, uno de los integrantes del triunvirato de las nuevas caras. Le mandamos saludos, también un cariño, no conoce nadie. ¿A dónde voy con esto? No es un demérito que no te conozcan, pero Ubaldini era una voz fuerte. No, te diría algo más. Pasa a ser un mérito en esta Argentina ser desconocido, no conocido. Y si lo conocen, capaz que no le piden un autógrafo, le piden otra cosa. Por eso digo. ¿Cómo estás, Cristina? Acá, la verdad que escuchándolos, muy serios para un día feriado, muy serios. Sí. ¿Puede decir que hay que descontracturar? Yo me quedé con una deuda pendiente con Esteban desde el viernes pasado. ¿Qué pasó? Me hizo quedar 30 minutos al pase. Sí. Yo creo que le hice un cuarto de programa, este tema. Tengo ¿no? 2 horas. Así que estoy haciendo una presentación. Esta es una paritaria al aire. Es una paritaria al aire. Ya que tal la tiramos. Mira, se puso colorado. Pero por lo menos, digo, me tiene que pagar lo que me debe del viernes. Bueno, ¿te divertiste o no? No, pero Te traje una banana. todavía estás con deuda. Escuchame, si no, banco de hora. El viernes que viene te decís me voy. Te traje una banana, una linterna, una caramañola, claro, para el campamento Pero por anticapitalista. eso, y yo me banqué todo el circo. Pero vos no me diste lo que yo te pedí. Era serio. ¿Qué es eso? Esteban paga las deudas. En carnaval. Paga las deudas. ¿Paga las deudas? Sí. Mira, tu abogado En caso de que sean personal. legítimas. Yo le dije, acá el único. Como las deudas de juego, son Yo me deudas preguntaba. naturales, son obligaciones naturales. El viernes yo me preguntaba, ¿quién va a ser el primero de la Nación Más en entrevistar a un Terrien? El señor. Sí, pero le erramos, ¿viste? ¿Por qué? Porque yo llamé a una mujer perro y me traje una mujer gato. Ah, sí, te vi, es verdad, ella era gato. Pero sí, vos sos perro, no, yo soy gato. Gato por liebre. Es hermosa la conversación. Soy mujer gato, me dijo. Bueno, pero. Bueno, está bien. Bueno, Son cosas se autopercibe son cosas que así. pasan. Pero Sí, cruzaste la frontera. ¿Eh? Ahora, sentí, el otro se mata de risa.
Pero el tema es que... Entrevistamos a un gato. Escúchame. A una chica no dijo que se autopercibía. Usó otra palabra. La tratamos con mucho respeto, ¿lo viste o no? Yo lo vi. Siempre. Yo te vi. Siempre con mucho respeto, Pelado. Lo tuyo siempre. Pero no me diste con el gusto, y los chicos creo que me van a apoyar, mis colegas aquí en la mesa, que vos sos el que está en condiciones de ser el Bad Bunny de los periodistas por el tono grueso no se le de voz. entiende un carajo, ¿no? Claro, ninguno se le entiende un carajo. Vos querés que él hable por todo. Yo no lo entiendo. Una cosa. Claro. No, querían que cante. No sé cantar. Si no, Una cosa. Claro. No, querían que cante. No sé cantar. Si no lo hubiese hecho, te juro. Intenté, pero no me sale. Con esa voz Él tampoco canta. Él tampoco. Ah, ¿tampoco canta? No, rapea. Claro, Yo no sé qué. No, la verdad que no puedo. Lo intenté, pero no puedo, Cris. Te la debo. Te juro que te la debo. Igual estuvieron todos, 70.000 personas, pero River. Sí. Nosotros somos Un fenómeno una popular impresionante. Artistas. ¿Sos badbanista? Hasta estuvo Sturzenegger. ¿Todo tu cerebro? ¿Sos badbanista? No, no lo conocía. Lo conocí en el Super Bowl. Yo, claro. Sos muy top. No, si lo vi por tele, pero lo vi por tele. No, bueno. algo había escuchado, no es de mi gusto, francamente. Ahora, los espectáculos dicen que son muy buenos, definitivamente son muy buenos. A vos te gusta Jaime Ross, ¿no? Jaime. ¿No? Vamos arriba a la A mí me gusta. A mí me gusta Jaime Ross. Está bien, Jaime Ross también lo banco. No, pero he ido a ver María Becerra con mi hija, etcétera. Y son espectáculos extraordinarios. ¿Qué sé yo? Te puede gustar más. Es más la el música, show no lo elegiría. que la escucha de la música, ¿no? Me parece que la puesta en escena, el artista, la gente que fue. Hoy les preguntamos a muchos chicos más jóvenes para tratar de entender también, porque hay cosas que se ponen de moda, que se instalan y decir, bueno, a ver, ¿por qué los chicos...? Y no hablaban de la música, claramente, hablan de simplemente lo que les transmite la energía o lo que sea, pero bueno, nada, para distender un poco. Sí, te lo debo, Cris, estoy en deuda contigo. Para distender un poco, porque la verdad que es un Cristina lunes... Pérez 1, Trebuch 0. Escucha, ¿quieren...? Si querés poner en términos futbolísticos, ponelo de esa manera. Si querés distender un poco, tengo a José Mayans, ¿lo viste? Presidente de la bancada del Senado. Vos miralo. A ver, pero para distender, alguien que de carnaval. Sí. ¿Vos crees que terminó acá esto? ¿Vos crees que todos nos van a ir después en forma masiva a la justicia a reclamar el derecho constitucional, los tratados internacionales? ¿Vos crees que va a terminar acá todo esto? Sí, creo que probablemente el 1 de marzo logre llegar al recinto de las sesiones ordinarias con la ley bajo el brazo. Videla no tenía parlamento y hacían lo que querían de la ley y aplicaron este programa económico y social. ¿Y lo estás comparando con Videla? 55 lo mismo y Macri lo mismo. ¿Cómo terminó? Macri salió en default, dejando una deuda brutal, atroz. ¿Lo estás comparando con Videla? Y tiene comportamientos parecidos. A cada uno que hizo este paralelismo, Javier Milei directamente lo denunció penalmente ante la justicia. Sí, que denuncie todo lo que quiera. Yo soy legislador, tengo fuero parlamentario y soy representante de un sector de la población y estoy para decir lo que yo pienso. Pero no puedo ser molestado por mis opiniones en el Parlamento, que tiene este presidente que, además de que está desquiciado, ¿verdad? Además de ser sumamente corrupto, amenaza a todos aquellos que disputan su poder, ¿verdad? Está desquiciado y le dice que lo corrupto y dictador. No le faltó nada. Tengo varias cosas para decir de esto. Te agradezco, Débora, por ponerlo. ¿No lo habías visto? Lo leí, ayer lo leí, no lo había escuchado, escuchándolo es peor. Yo desde el otro día que siento no la inmunidad parlamentaria, que es el derecho a no ser molestado, como dice el senador Mayans. Eso a él no le ofrece la licencia para decir cualquier cosa. El otro día comparó la reforma laboral, que puede ser mejor o peor, con los campos de concentración. O sea, banaliza el holocausto, luego te banaliza la dictadura. Porque aparte, a Milei lo votó el pueblo argentino, a Macri lo votó el pueblo argentino. Él acepta solamente cuando votan a Cristina o a los de ellos. Sí, para un sector del peronismo, no todo, ¿sí? La democracia es lo que ellos dicen que es. Sí, no es un valor autónomo y supremo. El problema es creer que la democracia es sana cuando gana el que nos gusta y que la democracia es insana cuando gana el que no comulgamos. Sí. Y la democracia es democracia siempre. Y las instituciones son para siempre. Y las instituciones son las que tienen que garantizar el normal desenvolvimiento. No valen más cuando está uno que cuando está el otro. O por lo menos que haga lo que quiera Mayans. Lo que pasa es más difícil, ¿no? Mayans se tendría que haber puesto a leer primero. Porque, por ejemplo, pasó inadvertido lo que sucedió con el tema de las licencias por enfermedades. Que en ese punto, si Mayans lo hubiese presentado, lo hubiese advertido, a alguien se lo hubiese dicho, era algo interesante que podía plantear Mayans. Lo que pasa es que ni siquiera trabajan. Mirá. Van al lugar común.
Este es el tema. Hoy el gobierno tiene la peor oposición de la historia. Te digo... De la democracia recuperada es la peor. La productividad del Congreso, la producción del Congreso y el nivel de legisladores, yo diría que no es el mejor. Es penoso. No. Tristemente, es el peor por supuesto, no es general, y agrego, no engloba a todos. Agrego a lo que plantea Esteban. Pero veamos por qué. Porque no es gente que no tenga expertise en cómo funciona el Congreso. Saben todas las trampas, porque tuvieron el control del Senado durante 2 décadas. 4 décadas si tomás el peronismo en general, pero el kirchnerismo 2 décadas lo controló. Ahora, hay que ver cuál es la estrategia de ellos. Él con un argumento no iba a frenar el tratamiento de la ley. Entonces, veamos cuál fue la estrategia del kirchnerismo. Primero, pudrirla en la calle. Y acá no digan que Cristina no tiene nada que ver, porque hay gente que sigue respondiendo a Cristina. Son pocos, Cris. Sí, pero en pudrirla, la calle, los detenidos seguidores de Grabois, ese sector sigue respondiendo a una facción dura. Aunque no nos guste hoy, en la encuesta de influencia de Poliarquía, Cristina todavía es la 4ª. Presa y todo como está. Pero déjame seguir con Mayans. Mayans... En un lugar que no hay dirigente, Cristina. Está bien, pero no es Kicillof el que está 4º. No, está bien. A eso me es una categoría política perimida, pero está bien. Es la memoria quizá emotiva de la gente, ¿no? La memoria emotiva de un poder que residual. Se diluye. Chicos, pero sé que no querés defender a Cristina, está claro. La estrategia es que hay que ser realista. La estrategia era pudrida en la calle, porque lo hicieron. Se lo hicieron a Macri y tuvieron que levantar una sesión. Esta vez no funcionó. Ellos buscaban frenar la sesión pudriéndola en la calle. Y la segunda, frenar la sesión pudriéndola en la calle. Y la segunda... que la pudrían más si hubiera descubierto este artículo de las licencias médicas, lo demoraba mucho más, no era más efectivo. Es que la estrategia no les importó totalmente. ¿Pero por qué? Porque la estrategia era pudrir en la calle y gritar adentro para generar una disrupción. Porque un argumento no les alcanzaba para frenar la aprobación. Con la política del miedo y otras cosas, Milei es presidente. ¿No? Es que yo no lo estoy defendiendo. No, ya sé, digo, la campaña del miedo no lleva a ningún lado. Es una cuestión absoluta. Es como dan Cristina. Miedo ellos. La campaña del miedo es como Cristina, es absolutamente perimido. Ellos dan miedo. Sí. En términos... te lo pongo así, kirchnerismo nunca más perdió. Como axioma del gobierno, septiembre en la provincia. Sí, entre otras o sea que cosas. por la oposición no construís. El kirchnerismo perdió contra la realidad, no porque el gobierno diga que desapareció o va a desaparecer. Desaparece por la realidad. No, y además el dejó de ser un actor relevante políticamente. Se va atomizando por la propia realidad. La verdad lo puso en su lugar el kirchnerismo. Sí, además creo que este miedo que históricamente tenía cierta verosimilitud, que era el conflicto en la calle, que era la violencia, la irrupción de la violencia callejera, creo que se diluyó también con el correr del andar de este propio gobierno, ¿no? Que fue el primero que llegó y dijo piquete cero y los piquetes terminaron, que dijo orden público y el orden público se cumple medianamente. Entonces me parece que eso también ayudó a que la gente diga no, esto no va a ocurrir, aunque 5 locos revoltosos, violentos, delincuentes armen una molotov. No tenía gente en la calle tampoco para lograr eso. Pero pensemos cómo llevaban gente a la calle, extorsivamente, porque no le daban el plan, porque le tomaban lista, porque le daban a cambio el beneficio. Sí, es verdad, si no, pero no la se lo daban. CGT no, es verdad lo que está diciendo, es verdad, pero la CGT no, tenía una capacidad de movilización autónoma de los planes sociales, digamos. Sin embargo, la CGT está absolutamente corrida. Y sí negociaron, pelado. Sí, pero ¿sabes por qué? La realidad también los corrió. La realidad los corrió. Hay cada vez menos personas que tienen ganas de ir a movilizarse con estas cuestiones. Y no tienen prestigio. Además, porque además recién de todo hablábamos de influencia. Hoy la CGT está en el último subsuelo del prestigio. Sí. Jueces y dirigentes gremiales son los que peor crédito social tienen. Los periodistas andamos por ahí también. Ideal para el gobierno. Sí, ideal para el gobierno, sí. Tierra arrasada. Voy contra todo, solo en el escenario. Por lo tanto, todo aquello que se ha dicho por cualquiera de los actores que tienen bajo prestigio queda invalidado por el solo hecho de quien lo dice. Imagínate el paro. Sueño eterno de un poder omnipresente. El paro que no tiene fecha, ¿no? No. Va a ser el día que se sancione, probablemente. La gente que quiere ir a laburar ahí, que es el 95-99% de los argentinos. Imagínate que van a putear al gobierno o a los dirigentes gremiales que hicieron paro. Es que el que está contra el gobierno, el que está a favor del gobierno, contra los dirigentes gremiales. Pero yo creo que pasa es que hay un sector de la población que está politizado, que es el que va a agrietarse, pero la gran mayoría sabe que los paros terminan afectando
principalmente al trabajador, al que quiere ir al hospital, al chico que va a la escuela, al que quiere concurrir a tiempo a su trabajo. Completamente de acuerdo. ¿Sabes lo que Entonces, pasa? vos pensá la disrupción, porque la adhesión de este paro, que lo que buscaban era que se adhiera a la UTA, el que no puede tomar un colectivo, no puede tomar un tren, claro, le echa la culpa a un avión. y lo obligás a gastarse una plata que no tiene en una movilidad... Porque no le paguen el día. O que no le paguen el Para, día. ahí está la clave. Pero la gente que toma el Roca, que viene, qué sé yo, de Temperley, sigo de los pagos de Paulino. De Lomas. Por la Lomas, sí. Claro, o que viene, el Banco. que viene en el otro ramal, que viene de La Plata, por ejemplo, de Varela o de Berazategui, que viene a cambiar un flexible a un departamento de Palermo. ¿Vos te pensás que esa persona está asalariada? No, viene a cambiar un flexible, a cambiar un cuerito y a limpiar el bidet en una casa en Palermo, en Recoleta, un plomero. No puede venir a trabajar. Bueno, la clave es lo que dice Cristina, el transporte. Hoy Maturana, si quieren lo escuchamos, confirma que esta vez el transporte adheriría y entonces, claro, le garantizan al paro un mayor nivel de aceptación. Totalmente paralizada y que bueno, el gobierno no recaude lo que tiene que recaudar. Porque acá lo único que no recaudan son los trabajadores. Y el gobierno no quiere al Estado, pero el Estado es el recaudador principal. Y bueno, que también pierda el Estado, ¿no? ¿Por qué tenemos que perder solamente los trabajadores? Los trabajadores vamos a perder el día de trabajo. Pero bueno, el Estado va a perder un poco más, me parece. En esta ocasión vamos a parar todos. Y vamos a acompañar la decisión de la CGT. La CGT no podía quedar en la historia después de una reforma laboral sin convocar el paro también, ¿no? Correcto. Sí. Pasó, ¿qué hizo la CGT? Nada. Es un paro vegano. Sí, Bueno, está bien, sí, pero me gusta. tampoco el paro Baja caloría, reporta bien. muchos beneficios Sí, para me la gusta. CGT. Ese es el tema también. ¿Quién gana con el paro? Incluso están tan Pierdo laburante. desprestigiados. Estamos en Bueno, carnaval, pero recién es lo un decía paro Maturana. con caretas. Maturana sí. decía, bueno, Está bien, porque está el bueno. que pierde, el Estado perderá porque hay un paro general, pero los trabajadores menos. Mire, un laburante es un tipo que tiene un maxi kiosco, un laburante es un tipo que tiene un Electricista, pequeño emprendimiento. el Quizá parquero. hoy no laburó, mañana no labura. Está Sí. bien, yo entiendo, los feriados, hay otros sectores que se movilizan con el tema del turismo. Pero a eso sumale un paro general, dale. ¿Quién te compensa lo que vos no ganás? Yo los entiendo en todos los casos y la verdad que no comulgo con el paro general. Ahora, también es la herramienta o el instrumento que tiene un dirigente sindical para mostrar a la oposición. Pero si a nadie determinada dice que es iniciativa, ilegal. ¿no es cierto? Nadie dijo que es Por eso. ilegal, no, yo no digo que es ilegal. Entonces, después nos puede gustar más o menos, pero Ilegal. si hay una oposición cerrada, si toca o afecta eventualmente intereses que ellos creen que les son propios, están en su derecho de decretar un paro, No, como esto lo no- pueden decretar de- los chicos que están acá. No, pero esto no hay ningún tipo de duda. Pero no, El derecho de huelga existe, No, pero pero nos la ponen en verdad un lugar que... muy antipático, yo estoy de acuerdo con eso. No, estamos de acuerdo. Me parece que políticamente no le hace bien al país. A esto voy. ¿Sí? ¿Están sus derechos? Sí, por supuesto. ¿Es legítimo? Claro que sí, lo pueden hacer. Y es la herramienta después, no agredir a la policía, eso no. En ningún Pero caso. la CGT también Todas la las deslegitima. extralimitaciones son Pero malas. Paulino, Yo la no CGT creo que la también CGT la deslegitima porque más allá de que sea un derecho de huelga, todos compartimos, es una CGT que fue hasta acá cobarde, que lo único que se animó a hacer cuando se fue a tratar la reforma laboral al Congreso es convocar a una movilización sin paro, que hizo una movilización y huyó de la plaza cuando vio que había 3 o 4 violentos que aparecían, o fue por complicidad, No o quiere fue que para apegado separarse tampoco de los, a eso, ¿eh? Hay un bueno, punto- o fue para separarse de los violentos. Y ahora, como ven, un flanco débil, Todo que es este cierto. famoso artículo 44, dice ahora vamos con el paro. Hay Dale. un punto cierto, en lo todo que dice cierto. Débora. Creo que el paro es legal. No sé si es legítimo, porque los actores se deslegitimaron a lo Está largo de bien, todos es un buen estos punto, años. es un buen punto. Si vos me decís que todos los Es un buen beneficios punto. que ellos venían detallando, que quieren para los trabajadores, se los había dejado el kirchnerismo, bueno, perfecto. Pero todo eso de lo que hablan estalló con los 22 millones de planes sociales. Pero ellos saben que Bueno, tampoco le reportan. Pero nosotros ¿Sabés no con tenemos qué que estalló también? comprar un idealismo que no existe, que es una pose. ¿Sabés con qué estalló también? Vos recién hablabas de Jorge Sola, que es la voz hoy de la CGT. Sí. Jorge Sola hizo campaña por masa con una carta membretada de la CGT que él firmó, llamando a votar por el candidato presidente, que era el ministro de Economía, de la inflación del 200%. Decime qué paritaria Está le ganó como la su apellido. inflación. Vale la pena decir que Solo siempre la está el CGT acompañó campañas del peronismo. Sí, está bien. Siempre pero- acompañó Sí, pero, campañas del Paulino, peronismo. yo recuerdo- incluso el la de peor Alberto No quiero gobierno tocar un Fernández, sector que es historia. cercano al ¿cierto? nuestro, me acuerdo. La de Scioli en 2015. Está bien, Paulino, pero tenés verdad. Un sector cercano al nuestro. no hay nada nuevo bajo el sol en ese aspecto, Estuvo de digo. paro Pero es cierto lo gran que dice parte Débora. del año en la campaña electoral. Yo trabajaba en un canal donde había paro, acá en todos lados había paro. Sí. ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, se terminamos sacando la foto con Massa, yo no podía creer, la gente decía, no llegamos a fin de mes por la inflación del 200% y se sacaban la foto con Massa.
puteaban al gobierno y sacaban la foto con Massa. Es insólito. Ahora, bueno, ahora es que acá... Lo pagan porque los trabajadores no son boludos. Los trabajadores se dan cuenta, pero ¿cómo? Yo no llego a fin de mes por la inflación y esto... El otro día buscábamos el número real de afiliados de sindicatos. Encontralo si podés. El último número que uno encuentra cuando busca es de 4 millones de afiliados. Si vos tomás ese número de 4 millones de afiliados y comparás con el número total del mercado laboral... Y la PEA debe ser de 20. Pero hay que verlo. 22 millones. 22 millones, ahí está. 21 millones. Ahí está. O 21. Vos te encontrás con la intrascendencia... Pero claro. ¿Pero por qué? En parte por la normativa laboral, que lo único que preserva son los beneficios de ellos. Entonces, vos tenés los aportes compulsivos y... Solidarios, todos manotazos en el bolsillo. Y como son intermediarios de las obras sociales, porque ellos no son los que proveen el servicio, lo terciarizan, tienen un negocio cautivo. Sí, entonces, perdón, ¿de qué peronismo hablan? Ellos son una corporación que se autogestiona para sobrevivir, para, digamos, para evitar el fin de su supervivencia, bueno, que ya es de dinosaurio. Y no hablemos del poder económico de los dirigentes sindicales, ¿no? Que dirigen sindicatos con trabajadores pobres y son mega millonarios. Cuando lo fueron a buscar a Zanola en el contexto de la mafia de los medicamentos, el departamento en Puerto Madero, donde fue la policía a detenerlo, no valía menos de $2 millones. Explícamelo. No, es que no tiene explicación. Sí. Y ellos viven en la sociedad y defienden a los trabajadores sin explicar nada porque tienen impunidad, porque en los sindicatos no hay democracia, porque no hay transparencia, porque nadie se le exige. Mira, y tampoco esta reforma. Es más fácil hacer una lista interna a los ayatolas iraníes que a Moyano, en camionero. Se ha perdido el criterio. No, de verdad te lo digo. Se ha perdido el criterio. Andá a hacer una interna a Moyano. Sí, se ha perdido el criterio de ejemplaridad, que es el que construye la autoridad. Sí, pero hay un punto... La ejemplaridad construye la autoridad. Hay una sola palabra que no mencionó ningún dirigente gremial ni nadie durante la discusión sobre el debate electoral, el debate de la reforma laboral. Futuro. Nadie habló del futuro, nadie habló de la nueva tecnología, nadie habló de la irrupción de la inteligencia artificial, nadie. Y es el mundo laboral, no, que se viene, que nos está golpeando la puerta ahora mismo. Nadie habló de eso. Y que muchos están regulando, en Europa en particular. Bueno, está bien, para discutir, a ver qué es lo mejor, pero un tema que hay que abordar, sin duda. Lo que pasa, Esteban, es cierto lo que vos decís, pero ellos justamente... Son el pasado, defensores del pasado. Claro que sí. Completamente de acuerdo. Bueno, ahora viene Cristina. ¿Qué tenemos pelado hoy? Las caretas de los políticos. Muy bien. Justo. Sí, tenemos las caretas de los políticos. Muy bien. Justo. Sí, tenemos un perro también. ¿Perro? ¿Un perro o un terian? No sé, ahora no. El niño del caballo, ¿viste? Ah, sí. Entonces, capaz que también tiene un caballo. Yo soy perro, no sé. ¿Vos sos perro? Sí. Mirá. Soy perro. Okay. ¿Vos? Búfalo. Ah, ok. Los demás no sé si saben. Yo soy... No sé qué dragón puede ser. No, capaz que estoy mandando fruta. Creo que soy dragón de fuego, pero no sé. Sí, pero capaz que estoy mandando fruta. Yo no los quiero decepcionar, pero viste, al que le dice dragones porque no existe. Así que cuidado con el dragón. No sabía eso. Sí, vamos a hablar mucho de lo que pasó en Cosquín Rock también, ¿no? Sí. Muy interesante la batalla cultural, lo que pasó en Cosquín Rock. Mucho vamos a hablar de eso también. Y en la fiesta de la Chaya. Sí, y también en La Rioja, también, sí. Muy politizada la